Buenas noches. Nuestro tema se denomina funciones en varias variables. Mi grupo está conformado por Johan Steven Rátiva, Andrés Felipe Curbelo y quienes habla Sharon Joana Moreno, y esta es la materia de cálculo multivariado. Concepto de las funciones en varias variables. Estas son funciones como cualquier otra, cumplen la misma definición de función. Una función es una relación entre dos magnitudes de tal manera que a cada valor de la primera, conocida como dominio, le corresponde un único valor de la segunda llamada imagen. La diferencia es que una variable dependiente estará regida por más de una variable independiente. Es muy común trabajar con funciones de tres variables, generalmente llamadas x igual a función de x y y. Usualmente se tiende a graficar una función para observar su comportamiento y entenderlo con más claridad. Las funciones de varias variables no están exentas de ello. El problema es que no todas las funciones de varias variables se pueden graficar. De hecho, el máximo número de variables que permite graficar es de 3 variables. ¿Esto por qué se realiza? Es porque dimensionalmente no se pueden observar más de 3 variables interactuando entre sí, o al menos no gráficamente. Bueno, el dominio es un conjunto de valores que se pueden tomar de la función sin que éste se indefina. En otras palabras, es el conjunto de x y y en la que ambas variables pueden tomar cualquier valor de los números reales. La forma correcta de escribirlo es esta, eh, que es dominio de la función es igual al conjunto de x y y, donde x pertenece a los números reales y y pertenece a los números reales. El proceso en varias variables se debe encontrar en función de la relación entre las variables del argumento. Es decir, el dominio depende de cómo interactúan estas variables. Y las gráficas en varias variables son el conjunto de puntos que forman una superficie en el espacio tridimensional. Como ejemplo, hay que hallar el dominio para la función de x y y, que es igual al logaritmo de 9 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Entonces la regla correspondiente tiene sentido cuando 9 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado es mayor a 0. Es decir, se requiere que sea mayor a 0 para que la función del logaritmo sea real. Entonces tenemos f, o la función de x y y, es igual al logaritmo de 9 menos x al cuadrado menos 2y, donde el dominio hace parte de los reales entre menos infinito hasta infinito. Y la gráfica quedaría de esta manera. Ahora bien, con respecto a su aplicabilidad, las funciones con varias variables tienen innumerables aplicaciones en diversos ámbitos de la actividad humana. En las empresas y organizaciones, en muchos casos se recolectan datos sobre multitud de variables relacionadas con sus operaciones. Muchas veces estos datos son analizados en busca de patrones. Al estudiar los datos sobre la demanda de un producto se puede construir una función de demanda en base a la naturaleza de los datos, la cual suele expresarse en lenguaje matemático. Con respecto a las funciones de varias variables en la economía, hallamos diversas funciones. Entre estas está la función de demanda, que expresa la cantidad demandada de dos bienes en función de sus precios. Está la de ingreso, que expresa el ingreso que obtiene el productor al vender las cantidades. El coste total de producción, que expresa el coste total en función de los insumos variables. Tenemos el beneficio, que expresa la diferencia entre el ingreso y el coste total. La producción, que expresa la cantidad de un producto que se puede elaborar en función de las cantidades de los insumos o recursos. Producción conjunta, que expresa la cantidad total de insumo X utilizado para producir las cantidades. Y por último, pues utilidad, expresa el nivel de satisfacción o preferencia de un consumidor cuando adquiere las cantidades.
Ya. Ahora bien, para entender un ejemplo de la aplicabilidad en la economía, tenemos acá uno que un bar desea hallar el coste total mensual y entonces para esto este tiene en funcionamiento, un bar tiene un coste de funcionamiento mensual de 30.000 euros en este caso. Si además cada actuación de su grupo musical le cuesta 3.000 euros y la de un cómico de monólogos 1.000 euros, entonces vamos allá a la fórmula. Entonces para describir este coste total del bar debemos primero identificar en primer lugar las variables y a continuación la relación entre ellas. Entonces llamamos X al número de actuaciones del grupo musical al mes y Y al número de actuaciones de monólogo mensuales. Entonces el coste total se obtendría, pues el coste total sería igual a 30.000 más los 3.000 más 1.000, en el cual 3.000 es X y 1.000 es Y. Otro ejemplo aplicado en la economía es el siguiente. Entonces nos dice, una fábrica de ropa produce dos tipos de camisetas, la de manga corta y la de manga larga. Si la función de coste de producir de X camisetas de manga corta y Y de manga larga viene dada por la ecuación. Esta ecuación es 0,07 x al cuadrado más 7x más 85y más 6.000. Entonces debemos calcular los costos marginales de producir 100 camisetas de manga corta y 50 de mangas largas. Para ello entonces debemos calcular las funciones marginales y realizar las derivadas parciales respecto a cada variable. Entonces tendríamos que los costos marginales son los siguientes. El coste de x en función de x y y es igual a 0,14x más 75 y el coste de y en función de x y y es igual a 85. Y finalmente tendríamos para las cantidades pedidas, entonces para la primera que es el coste de x en función de x y y, que en este caso x es 100 y y 50 es igual a 89. Y para el coste de y en función de x y y, que pues aquí entonces tendremos los mismos, donde x equivale a 100 y y equivale a 50, es igual a 85. Muchísimas gracias.